Imagina una arena llena. Las luces tiemblan. Los fanáticos rugen con fuerza. El humo se expande por el pasillo. Y de pronto, aparece él. Un hombre con una máscara negra, pasos firmes, mirada penetrante, un aura que corta el aire. La gente grita su nombre como si fuera un mantra ancestral. ¡Penta! ¡Penta! ¡Cero! ¡Miedo! Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa figura imponente, detrás de esa máscara legendaria, había una verdad que muy pocos podían imaginar. Penta sí había sentido miedo. Miedo a la caída, miedo al desgaste, miedo al olvido. Y justo cuando su cuerpo parecía no poder más, justo cuando su mente empezaba a dudar, justo en ese instante donde muchos se rinden, Penta decidió renacer. Esta es la historia más profunda, más humana, más poderosa, de cómo Penta Cero Miedo transformó su cuerpo, su mente y su destino para convertirse en uno de los guerreros más temidos del planeta. La cámara abre en un vestuario silencioso. Solo se escucha el goteo de una ducha lejana. La luz es tenue, como si el cuarto cargara años de batallas perdidas y ganadas. Penta está sentado, inclinado hacia adelante, respirando con dificultad. Sus vendas están sueltas, su máscara sudada, sus manos temblando ligeramente. Acaba de terminar una lucha más. Y aunque afuera los fanáticos gritan su nombre, adentro él siente un peso diferente. Porque sí, ganar duele, luchar cansa. Pero últimamente, algo más profundo estaba pasando. Los médicos llevaban meses advirtiéndole sobre microlesiones acumuladas, golpes en las rodillas que ya no cicatrizaban como antes, dolor lumbar crónico, tobillos inflamados, contracturas que parecían nunca irse. Pero lo peor era la fatiga mental. Había noches en las que se despertaba jadeando, como si hubiera luchado en sueños. Había días donde su cuerpo tardaba horas en arrancar. Había semanas completas donde sentía que su energía se consumía más rápido que antes. El público veía al guerrero implacable, pero él sentía al hombre cansado. Durante una lucha especialmente dura en Estados Unidos, Penta cayó de mal manera sobre su costado. El impacto fue brutal. Cuando se incorporó, algo dentro de él, no un hueso, no un músculo, sino algo más interno, le gritó: «Si sigues así, no vas a durar». La lucha terminó. Los fanáticos gritaron su nombre. La empresa celebró. Pero esa noche, en la soledad de un hotel frío, Penta se miró al espejo y vio a un hombre que estaba a punto de quebrarse. Ese fue el primer aviso, el primer toque de realidad, el primer paso hacia una transformación que nadie imaginaba. La escena abre con un baño completamente oscuro, excepto por una luz blanca sobre el espejo. Penta, sin máscara, mira fijamente su reflejo. Su respiración es pesada, su expresión vacía. Durante años, la máscara lo había protegido del mundo, pero en ese momento, ya no podía protegerlo de sí mismo. Se levantó la camiseta y observó su torso. Músculos fuertes. Sí, pero tensos, inflamados, fatigados. Había perdido movilidad. Había ganado rigidez. Estaba potente, pero no funcional. Y fue ahí donde sintió por primera vez un miedo que no era físico, sino existencial. ¿Y si ya no soy el mismo? ¿Y si estoy llegando a mi límite? ¿Y si mi cuerpo ya no me acompaña? Pero justo cuando esas preguntas parecían destruirlo, un pensamiento más fuerte apareció. No es el final, es el aviso, y puedo cambiarlo. Ese día, sin cámaras, sin fanáticos, sin voces externas, Penta tomó una decisión radical. No iba a mejorar, no iba a recuperarse, no iba a intentar arreglar lo que estaba mal. Iba a reconstruirse desde cero, un reinicio total, una reencarnación física y mental. A partir de ahí, cada mañana sería una prueba, cada entrenamiento, un sacrificio, cada día, un paso hacia una versión de sí mismo que el mundo aún no había visto. El espejo no mentía, pero tampoco definía su destino. Él lo haría. La escena inicia con alarmas a las 4:30 a.m. Oscuridad, frío, silencio absoluto. Pero ahí está Penta, ya despierto, ya concentrado, ya convertido en una máquina mental. No entrenaría como luchador, entrenaría como atleta completo,
como gladiador moderno, fuerza explosiva. Penta comenzó a levantar pesas de manera profesional. Sentadillas profundas, peso muerto pesado, elevaciones olímpicas, empuje de trineo con más de 100 kilos, saltos pliométricos extremos. Cada repetición lo hacía sudar como si fuera la última. Cada serie terminaba con él al borde del vómito, pero su mente decía, una más, solo una más. Con el tiempo su cuerpo empezó a cambiar. Los músculos no solo crecían, se volvían funcionales. Su postura mejoraba, su golpeo se hacía más fuerte, su velocidad se duplicaba. Resistencia inhumana. Dejó de hacer cardio simple. Ahora entrenaba como un peleador profesional. Intervalos de alta intensidad, circuitos explosivos sin descanso, cuerdas de batalla, remo, sprints en cuestas, sesiones de 45 minutos sin parar. Su cuerpo empezó a entender algo. Ya no era solo lucha, era supervivencia, flexibilidad y movilidad de guerrero. Muchos luchadores descuidan esto, pero Penta no. Sabía que el que no se mueve, se rompe. Yoga, estiramientos profundos, movilidad articular, respiración diafragmática, trabajo de cadera, rodillas y tobillos. Su cuerpo antes rígido ahora fluía, saltaba mejor, caía mejor, giraba mejor, y llegó el día donde supo que algo había cambiado. Hizo un movimiento que llevaba años sin intentar, y lo hizo perfecto, sin dolor, sin miedo, sin limitaciones. El monstruo estaba naciendo. La cámara muestra a Penta sentado, ojos cerrados, respirando lentamente, silencio total. El cuerpo ya estaba cambiando, pero la mente aún estaba en guerra. Durante años había acumulado miedo a lesionarse, miedo a fallar y miedo a estancarse, miedo a no ser suficiente, miedo a perder su lugar. Un guerrero sin miedo en el ring, pero humano fuera de él. Empezó a trabajar con psicólogos deportivos, coaches mentales y expertos en rendimiento. Aprendió a controlar la respiración para bajar la ansiedad. Aprendió a visualizar sus luchas antes de tenerlas. Aprendió a convertir pensamientos negativos en acciones concretas. Y ahí nació la versión más profunda de su lema. Cero miedo no significa que no existe el miedo. Significa que el miedo no manda. Esa frase se volvió su mantra, su identidad, su energía. Mientras otros luchadores entrenaban músculos, él entrenaba silencio. Mientras otros se distraían con la fama, él meditaba. Mientras otros buscaban aplausos, él buscaba calma. La guerra interna estaba ganada. El guerrero estaba completo. La transformación no era solo gimnasio y mente, era estilo de vida. Cambió su alimentación. Proteína limpia, arroz medido, vegetales cada día, grasas saludables, cero azúcar procesada, cero frituras, cero excesos. Lo que antes era comer por hambre, ahora era comer por estrategia. Su descanso se volvió sagrado. 8 horas mínimas, siestas controladas, baños de hielo, masajes, terapia de compresión. O estiramiento nocturno. Penta dejó de vivir como luchador y empezó a vivir como atleta científico. Nada era casualidad, nada era improvisado. Todo tenía propósito. Arena llena, luces rojas y negras, gritos desgarradores. Cero miedo. Cuando Penta volvió al ring después de meses, la gente notó algo extraño. Su velocidad era brutal. Sus golpes eran más sólidos. Sus saltos más limpios, su caída más estable, su respiración perfecta. Parecía otro hombre, otra criatura, otro tipo de luchador. El público quedó sorprendido. Sus rivales lo sintieron, las empresas lo vieron. Cada movimiento era calculado, cada gesto tenía intención, cada lucha era un mensaje. Penta había renacido. Japón, Estados Unidos, México, Sudamérica. En cada país su transformación causó impacto. Los fans decían, el Penta de ahora es otro nivel. Los rivales decían, no sabemos cómo detenerlo. Los promotores decían, es un fenómeno. Y los jóvenes luchadores empezaron a imitar su disciplina, su mentalidad, su entrenamiento. Porque Penta ya no era solo un luchador. Era un ejemplo.
Un modelo, un símbolo del sacrificio. Su cambio inspiró a miles, a atletas, a fanáticos, a entrenadores y a personas que necesitaban creer que sí era posible reinventarse. La cámara muestra a Penta tras bastidores, quitándose las vendas, respirando hondo. No mira a la cámara, mira hacia el piso, tranquilo. La voz entra profunda. Hoy, Penta Cero Miedo no es solo un nombre, es una filosofía. Es una prueba viviente de que el miedo se puede domar, de que el cuerpo se puede transformar, de que la mente se puede reconstruir, de que el guerrero se puede renacer. Su legado no es solo la máscara, ni los campeonatos, ni los momentos icónicos. Su legado es su cambio, su disciplina, su evolución. Un hombre que se atrevió a reconstruirse cuando todos pensaban que ya había tocado techo, porque al final, el verdadero enemigo nunca fue otro luchador. El enemigo era él mismo, y lo venció. Penta no cambió su cuerpo, ni su mente cambió su destino.